Ahí estamos bien. Está perfecto, Hugo, y estamos grabando, o sea que, la verdad, un gusto tenerte por aquí. Bueno, a ver, hay muchas cosas ahora mismo, es como que se nos ha ajustado todo el día. Tenemos en caliente, derrota de Racing, mal debut, ¿no? Sí, siempre preocupa perder, pero preocupa más la forma en que perdés, ¿no? Fue un partido donde no se mostró nada, no se mostró nada de lo nuevo y si bien recién se arranca y un proceso nuevo, con un técnico nuevo, nada, no deja de preocupar que no haya funcionamiento. Después los rendimientos individuales pueden ir mejorando. Lo que puede preocupar es que no haya un atisbo de funcionamiento y ver quién es ese encargado de romper líneas en el medio contra un equipo, por ejemplo, como Banfield, que terminaba su ataque y al instante ya había pasado la línea de la pelota y te espera con ocho jugadores en su campo, ¿no? Así que vamos a ver cómo se las arregla el técnico. Hugo, eres, o sea, quiero decir, claro, un debut de Racing, para alguien que ha jugado en Racing, para alguien que ama el fútbol, no sé si te veo un poco caliente, enfadado, molesto. O sea, eres un tipo que cuando pierde tu equipo te cabreas. O sea, ¿cómo vives el fútbol en un día como hoy que dices, ya empezamos la liga torcidos"? Siempre dependen las formas, porque perder estaba dentro de los tres resultados que tiene el fútbol. Entonces, cuando sos realmente superado porque el rival jugó un mejor partido, bueno, nada, si uno se va a dormir con la conciencia tranquila no pasa nada, pero como ex jugador a veces te pasa que uno puede decir, se podría haber hecho un poquito más. Entonces, claro, claro. Y también tiene que ver a veces el rival, ¿no? Empezar perdiendo con Banfield, bueno, digo, a veces es peor perder con Independiente o algún clásico, pero bueno, nada, recién arranca esto y hay que venimos de momentos complicados, parece que no, pero estos últimos 2 meses de Racing, desde lo futbolístico, desde lo institucional, la salida de Diego Milito de su cargo como secretario técnico, la partida de Lisandro López, y bueno, son hechos importantes, vamos a ver cómo el plantel se sobrepone a esto. Hugo, cuando te juntas, estaba pensando, marcabas un poco la diferencia de, vamos, la diferencia lógica de uno como es futbolista ve cosas también que dices, las ves de otra manera. Tú cuando te juntas a ver un partido, es decir, si tú y yo nos juntamos a ver un partido y yo te digo, "Jo, Hugo, qué mal está eso por el centro, ¿no? Que es tu zona de acción y la que conoces, la que controlas", y tú dices, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿te pasa mucho que tu manera de codificar el fútbol y la manera de codificar el fútbol de alguien que no ha estado dentro de una cancha es muy diferente y te rechinan mil millones de cosas? A veces lo que a mí me pasa es que yo no miro el partido por donde va sucediendo. Eh, yo que fui más bien un tipo táctico, eh, lo que miro siempre es cómo el equipo queda parado, cómo el equipo cuando ataca va tomando las marcas atrás, cómo retrocede. En general trato de no encandilarme por la pelota y por dónde se pierde la pelota, por ejemplo, sino que una vez que la pelota se pierde, que los relevos se empiecen a hacer, que cuando te atacan por un lado, el marcador de punta del otro lado esté cerrando y llegando antes que el delantero. Si no quedamos en inferioridad numérica cuando en contragolpe, digo, me fijo quizás otras cosas que van más por lo racional que por lo emocional. Entonces, desde ese lado sí, podemos encontrarnos un día a ver un partido y seguramente estarás insultando al número 5 y yo te puedo decir, no, pero pará, soltó la marca para meterse entre los dos centrales. Pues puede haber cambio de visiones, sí. Oye, ¿el volante central, Hugo, nace o se hace? En tu caso viene muy bien reflejado en el libro, pero claro, viene también reflejado que yo ya tengo una duda de tú qué naciste. ¿Naciste delantero? ¿Naciste volante central? ¿Naciste central? O sea, como futbolista, ¿qué futbolista eras en tu nacimiento, en tu germen? Porque luego van sucediendo un montón de cosas que ya te terminan por ubicar en el centro y así lo entiendo un poco en la Madrid, el Renacido. Eh, es una de las preguntas más difíciles que me hacen, porque a veces ni yo sé qué es lo que ha pasado con mi carrera. Yo creo que hubiera tenido una grandísima carrera si hubiera jugado de marcador central, de último hombre,
como hice por ahí en la novena, la octava categoría en divisiones inferiores. Yo, como era un tipo de buen manejo, de buena altura, era tiempista, no era rápido, era tiempista. Creo que de haber seguido como número 2, como último hombre, hubiera tenido una muy buena carrera. Después, a medida que los técnicos se van sucediendo y que vos vas creciendo, alguno te veía alto y te decía, no, vos tenés que ser número 5. Venía otro y me volvía a llevar a la defensa. Debuto de 9 por una casualidad. Mucha gente me vio de 9 debutando, entonces pensó que yo era número 9. Pero si tú me preguntas a mí me hubiera gustado tener una carrera como último hombre. Hugo, comentaba antes, ahora nada, según empezábamos que se nos acumulaban las cosas, porque sé que por otro lado estás esperando ahí unas pizzas. Entiendo que para cenar, esas que pasen, por favor. No sé qué tipo de pizza se hace en casa y quién se encarga. ¿Es una cosa, es una tradición familiar de viernes o esto generalmente en tu casa se come pizza, bueno, según pinte? No, en general soy de hacer yo la fugaceta, que es la pizza rellena, la pizza cubierta con cebolla y rellena de jamón, mozzarella. Pero bueno, hoy como Racing terminó de jugar recién, no había tiempo, llegué tarde de laburar y de trabajar, y creo que había algunas prepisas en el freezer y creo que van a salir y han pedido empanadas fritas, así que en cualquier momento las tenemos por acá. Bueno, esto yo creo que solo puede ser algo bueno, solo puede dar colorcillo. Entre otras de las cosas que se acumulaban era el inicio. Tú que estás acostumbrado al tema de los medios, no sé si te sucede mucho que cuando tienes un plan, incluso es algo también muy del partido y muy del fútbol, ¿no? Cuando empieza el partido uno dice, es una frase muy del Coco Basile, yo tengo el equipo bien plantado, yo sé mis 11 jugadores qué es lo que tienen que hacer, lo que pasa que luego, ¿no? Decía siempre, se mueve la pelota y se me descolocan todo y ya está, ya no sé qué es lo que va a suceder. A mí me pasa mucho también cuando hago las entrevistas, tenía un inicio planteado, acaba de perder Racing y he dicho, bueno, pues vamos por ahí. En el inicio estaba repasando ahora cuando te mandaba la invitación, pues uno de los mensajes que te puse y me he visto reflejado, que es algo que pasa mucho con lo de tu libro. Yo creo que todos nos vemos reflejados o en ti o en la gente que va circulando alrededor de ti en todo lo que cuentas en El Renacido. Y en concreto, en un momento dado te puse abrazo de gol. Y luego lo estaba pensando y dije, igual Hugo está diciendo otro con abrazo de gol, otro con tú eres la Madrid, el futbolista. O sea, igual te he entrado de la peor manera, que es una parte que me ha llegado mucho de esa segunda etapa del libro, cuando ya el fútbol pasa a un costado y empiezas a ver cómo renacer y cómo enganchar la vida, ¿no? Ese momento cuando estás en la panadería y ya se te acercan y se produce ahí un breakdown, ¿no? Dicen los ingleses, un colapso, ¿no? También de tal. Y me he visto ahí un poco como decir, joder, y ahora le tiro yo abrazo de gol. Hay muchas cosas de estas, de la manera que tenemos los que no te conocemos en acercarnos a ti, que digas, joder, otro igual con el tema, o esto ya está superado y tú dices, pues es que ahora ya hasta lo estoy disfrutando. Eh, no, no, es parte de, todo es parte de. A esta altura eh, creo que disfruto más las cosas porque tengo más paciencia. Eh, ya todo lo que había que vivir se vivió rápido, con errores, con muchos errores, muchísimos errores. Nosotros, cada uno de nosotros somos el resultado de nuestros propios errores, no de las virtudes, porque las virtudes te van llevando por el camino correcto, quizá, y los errores te sacan. Entonces, uno termina siendo el resultado de esas malas decisiones que toma. Pero ya a esta altura yo disfruto de todo esto. De hecho, si no, no estaríamos hablando, no estaría comiendo la pizza, claro. Eh, pero todo esto también de alguna manera enriquece, de alguna manera el comunicarse, el hablar. Esta pandemia que nos ha tirado por la cabeza esta nueva forma de comunicación, ¿no? Hmm. Estas maneras desconocidas o poco conocidas hasta hace muy poco tiempo que te acercan de otra manera. Entonces creo que hay que aprovechar los ratos que uno tiene para poder hablar, poder darle una mano al otro, poder ayudar a quien fuera, porque digo, después te morís. Acá teníamos un humorista que en la década del 80, y después te morís y a la mierda todo. Y es así. Entonces, nada, tratar de pasarlo lo mejor posible. Y si es el abrazo de gol, será abrazo de gol.
que en realidad te voy a ser sincero, es una frase que no me gusta. El abrazo de gol es una frase que no me gusta. Es, pero bueno, Eh, pero estamos yo me he dado hablando cuenta. a 14.000 kilómetros de distancia, entonces no pasa nada. Pero sabes que cuando lo tiré, yo tenía abrazo y dije abrazo, porque la verdad, abrazo, tío, me salía. Es una cosa que me apetecía. Claro que sí, Hugo, además es verdad lo que dices, te agradezco, te has prendido en esto sin gran problema. Dijiste sí, lo hacemos, el viernes pues tal, y dije tal, abrazo, y de repente abrazo de gol porque se lo mandan los amigos, ¿eh? Y entonces dije tal, y sabía que eso ahí no cuajaba. Y otra de las cosas, bueno, has hablado ahora de esa frase del cómico y yo estaba pensando, porque me sucede mucho, Hugo, acabo de cumplir 40. Y yo no sé esta cosa tan absurda de la crisis de los 40, no creo tanto en eso como en el proceso de ir haciéndose mayor. Y me pasa que de vez en cuando, con una cierta frecuencia, pienso en el tema de la muerte. Y justo ahora que lo acabas de decir, de justo después que te morís, y yo creo que si conseguimos entre todos hablar un poco más de la muerte, igual la normalizamos a un punto que digas, bueno, es una fase más del proceso. No es que quiera hablar contigo de la muerte, pero ya que ponías el quiero ver si a ti te pasa como a mí, que también es un tema, un pensamiento que pueda ser recurrente o nada que ver, Hugo. Sí, totalmente, todos los días. No te digo que disfruto de hablar de la muerte, pero es algo, la muerte es parte de la vida. Y quienes hemos tenido, yo he tenido una circunstancia de un suicidio de una novia cuando era muy joven, a los 20 años, entonces como que ya de pibe eh, te empezaste a codear con estas cosas bastante truculentas, ¿no? Y después es parte de esto, entonces uno tiene que estar pensando también que le puede suceder en cualquier momento, en qué momento de su vida está, su vida familiar, qué pasaría si la familia queda cubierta, la familia queda más o menos en condiciones de soportar el golpe y seguir adelante, desde lo económico, de lo material. Entonces, eso se piensa y como también yo he tenido en estos últimos años a mis dos padres en residencias geriátricas, eh, he visto muy de cerca el deterioro del cuerpo, ¿no? El deterioro del cuerpo, de la mente, de las propias capacidades, Uh -huh. del no valerse por sí mismo, no poder ir a un baño. Entonces, creo que cuando yo pienso en esto o charlo de esto, es como creo que decimos todos, ¿no? Quizás no es el miedo a la muerte, sino las formas. Y creo que el empezar a notar que el cuerpo no responde, que la cabeza no responde, que las manos no responden, y tener que empezar a ser dependiente de otras personas, eso sí sería muy feo, sería muy triste porque le condicionás de alguna manera la vida al otro. Entonces, ojalá no suceda eso. Después uno no dispondrá más de lo que puede hacer o no, pero no es un tema tabú para nada, no es un tema al que le tenga miedo. De hecho, no digo que estamos en contacto todos los días, pero generalmente sí. Nos pensamos mutuamente. Por ahora se la vengo ganando la hija de puta. Vamos, ahí estamos. Yo creo que en parte también, Hugo, y eso es una cosa que hay muy luminosa en todo tu libro y entiendo que en toda tu vida, por esa capacidad de el renacimiento. Y era la última de las cosas que tenía amontonada y ahora ya si quieres vamos hablando. Pero claro, hay tantos renacimientos, nos dejas en el libro, quizá en la panadería sería como el último punto, pero desde la panadería, ¿cuántas otras cosas han ido pasando en tu vida hasta el día de hoy que estás de jefe de comunicación o de portavoz o jefe de prensa, ¿no? De un ministro en Argentina, que es una cosa que me tiene muy loco, te tengo que decir, Hugo, porque es como, ostras, ¿cómo has llegado a colocarse en ese punto? Que además es algo que, digo, ¿lo estás disfrutando? O sea, es una profesión que te mola, porque me parece una cosa como muy ajena a ti en el aspecto de joder, un tipo que ha sido futbolista, que es verdad que has estado muy metido en los medios de comunicación, pero que de repente eres la cara o el que te encargas de gestionarle toda la comunicación a un ministro, que debe ser un curro bastante abundante, me imagino. Tiene que ver mucho con la comunicación, pero tiene que ver muchísimo con la política, tiene que ver con
con momentos, con qué se anuncia, cómo se anuncia, de qué manera, ante qué medios. Hoy vivimos, creo que en todo el mundo, una historia de noticias falsas, de esta posverdad, ¿no? que, que nos tiene bastante, a veces, mal, intranquilos y molestos a todos. Es un trabajo muy, muy estresante, muy estresante. Por eso cuando veníamos hablando para hacer esta charla, te dije, no sé cómo terminan mis días, a veces terminan 7 de la tarde, 8 de la noche, o a las 10, o quizás haya que viajar a alguna provincia porque hay alguna actividad en otro lado. Entonces, eh, sí, lo tomo como un gran desafío. Es duro, es cansador desde lo físico, de lo mental, pero yo soy un tipo que hace muchos años que no se puede quedar quieto. Entonces, esto es parte de eso. Y día a día cuando vas teniendo pequeños logros, porque no existe un logro final, son todos pequeños logros. Quien gana un campeonato lo gana por pequeños logros, por pequeños partidos que va ganando. Entonces, desde ese lado es esto, es un trabajo de mucha responsabilidad, porque soy el encargado de la comunicación de un ministerio, de un ministro. Cuando uno toma los escalafones, tiene el presidente, la vicepresidenta, un jefe de gabinete y vienen los ministros. Somos voceros de los personajes de una línea de cuarto poder. Entonces, pero eso es un gran desafío que me tiene todos los días levantándome 6:30, 7 de la mañana, para o solucionar lo que pasó el día anterior o para pensar lo que viene ese día. ¿Qué cantidad de llamadas puedes tener al cabo del día, Hugo? O sea, el que lleva la comunicación de un ministro, ¿cuántas llamadas tiene de periodistas que quieran hablar contigo, periodistas que quieran entrevistas, gente que quiera hablar contigo por sacar información? O sea, al cabo del día, ¿cuánto puedes tener ahí? Y mira, los primeros días cuando recién asume 5 mensajes seguidos, si no te voy a atender, no te voy a atender y te voy a responder cuando yo pueda. Entonces, de esta manera se ordenó bastante esto porque hay veces hay algunos periodistas o algunos productores que son avasallantes, ¿no? ¿Por qué no me respondés? Y como en general saben que tengo un carácter bastante complicado, porque no puedo, porque no puedo y porque vos tenés el mismo derecho que la radio que es de la provincia de Tucumán y me está escribiendo a esa hora. Entonces, son muchos llamados, de a poco ahora se estabilizó un poco y tiene también que ver con momentos, cuando hay nuevos anuncios, Claro. cuando hay alguna presentación del ministro de alguna provincia, entonces en esa provincia se activan un poco más las comunicaciones, pero, pero ya está más o menos ordenado. Entonces, saben que si no le contesto a las 10 de la mañana cuando me llegó el mensaje, seguramente a las 6 de la tarde o 7 se lo estoy respondiendo porque no pude antes. Y Hugo, fíjate, la semana pasada charlaba con, bueno, no sé cuán seguidor eres del fútbol español, si, bueno, es una figura como muy importante del fútbol español, era portero del Real Oviedo, luego estuvo jugando Atlético de Madrid, Sevilla, Celta, es Esteban Suárez, y charlaba con él, estuvo 20 y pico años de carrera dentro de toda la liga, o sea, muchísimos años y muchísimos minutos de fútbol, y ahora estaba en ese otro proceso y estaba igual de ocupada su vida, un poco como tú, ¿no? Como esa cosa que me acabas de decir de soy un tipo inquieto, necesito también nuevos desafíos. Entonces, pues estábamos charlando y él ahora está de comentarista, está viendo qué cosas, cómo ir ocupando todo ese tiempo que queda después de cuando estáis en activo. Y me llama mucho la atención porque yo, igual, cuando pienso en cuándo me voy a retirar, Hugo, digo, bueno, pues igual ya sí puedo empezar a hacer cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, en casa, ¿no? Y pienso mucho en cómo vuestras familias, Hugo, te estarán diciendo, Hugo, macho, cuando jugabas al fútbol porque estabas todo el día concentrando o estabas todo el día jugando, todo el día entrenando. Ahora, o cuando la panadería, porque había que arrimar ahí toda la energía para sacarlo adelante y que el proyecto fuera bien. Y ahora, cuando más o menos ya va bien, te vuelves a meter en otra cosa que es, pues, ¿dónde está Hugo? Hugo está currando y hasta las 8 o 9 no sabemos qué va a pasar. Eso se complica también, o sea, forma parte de tu vida, pero los que os rodean tienen que saber entender todo esto, ¿no?
Sí, y está más que claro. Eh, Cuando no tuviste la suerte de hacer la fortuna o de armarte de alguna manera de más joven y a los 55 tenés que estar todo el día laburando y bueno, ya está, es parte de la familia se adapta, los hijos se adaptan y es como que ya no hay ni reclamos ni nada. En realidad no me dan ni pelota, en realidad es eso, pero eh, no, se sabe que se come a cualquier horario a veces, que me puedo quedar dormido en el sillón esperando un vaso de gaseosa. Son cosas que pueden pasar, o de llegar muy cansado y querer tomar alguna pastilla para poder descansar un poco mejor, y te miran como diciendo, recién llegás y ya te vas a dormir. Pero es parte de esto, es parte de tener una familia que acompañó siempre las decisiones, que eso no es fácil. La decisión del negocio, la panadería en su momento, eh, que también fue durísima. Después en cada actividad que tuve y que seguramente voy a seguir teniendo, el acompañamiento es fundamental. Maravilla. Hugo, hay algo que creo que además poco a poco me lo voy encontrando en este podcast, con estas charlas, con todos los que habéis sido protagonistas de mis sueños, que es un poco la idea. Al final esto es algo egoísta. En tu caso, el leitmotiv de todo esto es gente que yo vi jugar en el Vicente Calderón, el antiguo estadio del Atlético de Madrid. Como tú estuviste a un paso de fichar, que esto me voló la cabeza cuando lo descubrí, y quiero saber cuánto hay de ese fichaje frustrado por el Atleti de los 90, entiendo, pero ahora enseguida llegaremos. Pero bueno, decía que el leitmotiv era un poco el conocer más sobre la vida de los que habéis sido futbolistas, y por eso tu libro de alguna manera me ha fascinado, la reivindicación que hay en esta cosa de os creéis que los futbolistas somos todos ricos, millonarios, inmortales y con unas vidas completamente acomodadas en las que no existe ningún tipo de problema. Y claro, llegas tú con una obra que es como decir, esta es mi historia contada desde mi punto de vista, lógicamente, pero que yo creo que se asemeja a la historia de aquel, de aquel, de aquel y de aquel, y de un X%, no sé cuánto, de futbolistas de todo el mundo y de cosas que nosotros mismos no llegamos a ver, que es, pues eso, yo termino el fútbol en tu caso y me tengo que poner una panadería, el otro también está conduciendo un autobús o lo que sea. Cuando has hablado con compañeros, hay muchos que te hayan dicho, exfutbolistas, compañeros tuyos que te hayan dicho, joder, Hugo, gracias, porque de alguna manera esto también se tiene que saber. Y por el otro lado, ¿tú crees que la gente no somos conscientes de cómo es la vida del futbolista medio, normal? Eh, no, lo que me ha llegado son agradecimientos de mucha gente común, no de compañeros, no de compañeros. Es más, los compañeros están esperando que les regale el libro, no me lo quieren pagar, así que no se lo voy a regalar y no lo van a leer, porque están esperando que se los Pero regale. si lo has Y yo se lo colgado en quiero. internet, Hugo, está colgado, pueden acceder. Ni eso, no. Lo que sí hay muchos agradecimientos de personas comunes, personas desconocidas que lo raro es que me dijeron que se habían visto reflejados en alguna de las partes del libro, pero que no fueron futbolistas, sino que tienen otras profesiones, pero en un momento me pasó tal o cual cosa, y cuando vos contaste eso en el libro, volví a aquella época, eh, algo bastante raro. Y después sí con varios jugadores del ascenso del fútbol argentino, que compraron el libro, que lo compraron y yo me enteré después. Y la cosa fue bastante graciosa porque primero yo arranqué a vender el libro por Mercado Libre, bueno, por este portal de compra y ventas. Eh, y me llega el pedido de una persona que me dice, ¿se lo puedes dedicar a mi hijo, que se llama tal, que juega en Estudiantes? Entonces, como aquí tenemos estudiantes de La Plata y estudiantes de Buenos Aires, estudiantes de Caseros, yo nunca pensé que era estudiantes de La Plata, pensé que era estudiante de Caseros. Entonces le digo, ¿cómo se llama tu hijo? Me dijo el nombre, no el apellido. Entonces le pongo el nombre, eh, bueno, le mando el libro, llega, y al tiempo eh, me llega un mensaje de un jugador de Comunicaciones, que es un equipo de la Primera C, diciéndome que
quería comprar mi libro porque un jugador que había jugado con él en comunicaciones y que hoy está en Estudiantes, se lo había recomendado. Bueno, entonces ahí empecé a atar un poquito cabos y dije, sí, en los jugadores del ascenso, de los que lo llegaron a leer, eh, sí, lógicamente se han visto muchísimo más identificados. ¿Qué pasó? La pandemia pasó la pandemia. Entonces, si yo hubiera tenido la oportunidad de desarrollar todo el plan de trabajo que tuve preparado el año pasado, que era dar charlas en clubes a través de futbolistas argentinos agremiados, tenía universidades para dar charlas, tenía ya el interior del país para ir a presentar el libro, creo que hubiera tenido una difusión mucho más importante, hubiera llegado a muchas más personas del ambiente futbolístico. En realidad, lo que el libro tuvo fue una, una gran distribución y proyección, no tanto en el fútbol, sino en gente común que, bueno, por esto de las redes y que me conocen a través de las redes, eh, compraron el libro. Pero yo creo que cuando esto se pueda ya salir a presentar de manera presencial, con gente y con el espectáculo que yo tengo pensado y demás, creo que ahí voy a tomar la real dimensión de lo que puede significar el libro para muchos jugadores. Hay una pregunta que desde que lo terminé tengo en la cabeza y es, ¿qué cree Hugo Lamadrid? Es muy de periodista esta, igual te la han hecho 300 veces, ¿vale? Que Leo Messi pensaría cuando terminara tu libro. Te digo Messi, como te puedo decir Cristiano Ronaldo, o sea, cuando un top 10 del fútbol mundial, me da igual, el que sea, se leyera, o igual se lo han leído ya, el libro, ¿tú qué crees que pensarían? Yo creo que ellos saben lo que pasa. Yo creo que ellos saben porque en algún momento de su carrera tienen que haberlo vivido. Algo, con alguna lesión, con alguna frustración. Gente que ha perdido campeonatos también. Ellos han perdido campeonatos y a veces de manera bastante dolorosa. ¿Qué significa errar un penal? Hay un montón de cosas que que son paralelas a las carreras de las grandes figuras y de nosotros, de los mediocres, como yo digo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que ellos son grandes figuras por las condiciones técnicas que tienen la mayoría y porque ganan muchísimo dinero. Ahora, las vivencias que han tenido de jóvenes cuando han llegado a primera, frustraciones, peleas con técnicos, lesiones, eso lo han tenido igual. Entonces, estoy seguro que si cualquiera de ellos lo leería, seguramente va a encontrar puntos en común de su carrera. Y ellos tienen que retirarse también, ¿eh? Tienen que retirarse. Se van a retirar con una montaña de plata, pero hay vacíos que no se llenan con plata. Hay vacíos que mientras vos vas desarrollando tu carrera, están cubiertos, que tienen que ver con vivencias que el jugador va teniendo en el día a día, porque la vida del jugador no son los 90 minutos del partido nada más, es toda la semana, es entrenar, es convivir en grupos durante 20 años, es esto de ser parte de un engranaje que se pone en funcionamiento y que por más que seas la gran figura, formás parte de un grupo. Entonces, cuando dejas el fútbol, podés tener resuelta toda la parte económica, no vas a tener preocupaciones de ese lado. Ahora, te va a faltar lo otro, seguro que te va a faltar lo otro, y quizá no la pase bien, quizá no la pase bien. Y Hugo, supongo que has reflexionado mucho sobre esto. ¿Cómo, crees que es la línea de actuación, además ahora que estás metido en política, que seguro que también vas viendo otro tipo de gestiones para mejorarnos la vida a todos? ¿Cuál crees que son esas líneas para que el día después sea un poco más llevadero, para todos esos vacíos que aparecen de repente y que uno no sabe cómo llenar? Lo que sucede es que el jugador cuando se retira, no hay una generalidad. No es que uno te va a decir, y yo extraño el aplauso de la gente, y yo extraño entrar a la cancha y sentir que hay tantos retiros o tantas formas de procesar los retiros como jugadores de fútbol hay. Ya. Cada uno lo procesa de distinta manera. Eh,
A mí, por ejemplo, me pasa que yo no extraño el estar adentro de la cancha y la gente. Yo cuando dejo de jugar, empiezo a extrañar todo lo que me molestaba. Concentrar, las pretemporadas, entrenar. A mí me molestaba eso, viajar. Y cuando vos te retiraste, cuando yo me retiro, me empiezo a dar cuenta que extrañaba eso, extrañaba los momentos que compartía con el resto de los compañeros, porque durante 20, 25 años hicimos todos los días de la vida lo mismo, y de un día para el otro no lo hiciste más. Y si uno saca cuentas, son muchísimas horas más que uno comparte con los compañeros afuera de la cancha que adentro de la cancha. Pues, Hugo, también tengo una duda que tú dirás, pues chico, esa la tienes que resolver tú porque esa es parte del lector. Creo que llegado el momento, no sé si el fútbol para Hugo Lamadrid es el deporte más maravilloso del mundo o ha sido una especie de, entre comillas, no te sé decir, no te diría condena, pero sí también algo que te ha llevado a puntos que dices, pues tampoco lo he disfrutado tanto. Me ha quedado toda esa duda. No sé si eso además te gusta que nos quede y que seamos nosotros quienes como lectores lo tengamos que resolver o dices, no has entendido nada. Porque el final me parece maravilloso, además es un proceso circular de cómo arranca el libro, yo soy Hugo Lamadrid, el inmortal, y terminas después de todo el proceso diciendo, no, sigo siendo inmortal, pero no sé si queda bien parado el fútbol. Esa sería un poco la reflexión final como deporte, como el fútbol, como negocio, como deporte. Yo creo que sí. La esencia, yo creo que además la representa muy bien. Pero digamos que toda la industria que hay alrededor, creo que me parece que te deja ese sabor amargo, ¿no? De en qué lo han convertido. El fútbol es un deporte maravilloso. El fútbol como deporte es maravilloso. Ahora, el negocio del fútbol es una mierda. En alguna parte del libro, cuando yo cuento una experiencia después de estar 15 años en un club donde un presidente me echa, yo en ese momento dije, el fútbol es una mierda. Entonces, el fútbol tiene eh, esto de ser un deporte maravilloso, pasión de millones de personas, y uno ve un mundial o viaja a un mundial y decís, esto es increíble. Pero hay un lado B, todo tiene un lado B, que quizás la mayor cantidad o parte de la gente no conoce. Entonces, cuando yo por ahí promediando el libro digo, el fútbol es una mierda, que de hecho iba a ser el título del libro, eh, digo, estoy describiendo también toda una parte que es la que conocen los jugadores del ascenso, que es la que conocen los jugadores que no son grandes estrellas, porque las grandes estrellas son siempre mimados, entonces van a tener solucionados muchos problemas antes que sucedan. En cambio, nosotros, todos los mediocres, los que pasamos por un montón de problemas, pasamos por ese lado donde el fútbol es una mierda. Entonces, quizás hacia afuera, sí, es un deporte maravilloso, uno se enoja, se alegra, grita, llora, a veces con actos irracionales, ¿no? Eh, pero por el otro lado también tiene ese componente de desagradecimiento, ese componente de ser un descartable muchas veces cuando no serviste más. Pero ojo que yo no reniego de eso tampoco, porque digo, lo que viene sucediendo últimamente con jugadores que se han quitado la vida, por ejemplo, Sí. digo, tiene que ver también en parte con eh, un nuevo mundo del fútbol. El fútbol hoy es una industria, es un negocio, donde hay que empezar a preparar a los chicos jóvenes porque van a llegar a un fútbol que es totalmente distinto al que llegamos nosotros. Nosotros llegamos a un fútbol donde compramos la revista El Gráfico para saber el puntaje el día martes. Tenemos que esperar 2 días para comprar una revista. Hoy llegaste al vestuario, perdiste un teléfono y te están crucificando por las redes sociales. Entonces hoy el fútbol es muy cruel, el negocio es muy cruel, el periodismo ha dejado de ser aquel periodismo respetuoso de las grandes figuras periodísticas de muchos años atrás. Hoy cualquiera puede decir cualquier barbaridad tuya sin que se le mueva un gesto de la cara. Entonces hay que empezar a preparar a los chicos no solo de lo táctico, lo físico, lo técnico, sino también para entender que este negocio está atravesado por un montón de otras cosas que tienen que ver
con lo comunicacional. Hay que preparar a los jugadores para que sepan hablar, para que sepan expresarse, porque el expresarse y el comunicarse también te hace mejor jugador, porque uno a través de la comunicación soluciona problemas adentro de la cancha. Entonces, el fútbol es distinto, el fútbol cambió y creo que hay que preparar a los chicos para darle la bienvenida a este fútbol más cruel que el nuestro. Hugo, sé que, o me ha parecido ver que tienes ahí la cena. Si quieres ir cenando, por favor, tranquilamente. Qué maravilla, qué maravilla. Pues híncales el Empanadas diente, ¿eh? fritas. O sea, eso que no, que no se vaya estropeando. Comentabas, y fíjate que es el caso de toda esta semana, y hiciste un hilo de Twitter con bueno, con el suicidio, en realidad, del Morro García. Y a mí uno de los puntos que me llamó la atención es en el que decías, en la vida de un futbolista hay como 4 momentos claves. Uno, corrígeme si me voy equivocando porque lo tiro un poco de memoria cuando te lo leí, era el debut. Dos, bueno, no sé, más o menos hay un momento en el que te quedas sin equipo y otro el retiro, y me parece que me estoy dejando uno entre medias que no sabría muy bien cuál es. Y, o sea, como que condensaba, fíjate que igual si me lo preguntas a mí desde fuera, yo diría, pues no, es cuando haces el primer gol o cuando juegas el primer partido en primera división, el primer gol, el primer título. Y claro, otra vez la Madrid sacando la cara B de todo esto. Y claro, los casos de depresión, cuando ves los números, me parece que estaba en un 38% el tema de la depresión en el fútbol, lo cual también me entronca con otra cosa que comentaba con Esteban, y es el de por qué da la sensación de que no hay tantos futbolistas felices dentro del mundo del fútbol, cuando es una de las cosas maravillosas y aspiracionales de todos los que no estamos dentro, ¿verdad? Sí, a ver, la cuestión pasa también eh, porque la carrera te lleva un poco a veces a tener, a ver, cuando yo hice ese hilo, hablaba de, del debut de primera, hablaba de las lesiones, hablaba de los momentos en que el club dice no servís más, y hablaba también del momento donde empezás a ver que se viene el retiro. El jugador eh, muere 2 veces, cuando se retira y después cuando te toca. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros preparamos toda nuestra vida de jóvenes, de chicos, en función del fútbol. Entonces, yo que empecé a los 7 años en Racing y llegué a primera división a los 19, me preparé 12 años para llegar a primera división. Y jugué hasta los 33, 34. Entonces yo me preparé 12 años para 12 años de carrera, para 15. Entonces, nosotros nos preparamos, yo en el libro digo, 15 años para otros 15. Y el fútbol nos decreta la muerte a los 35. ¿Qué pasa? Cuando el jugador de fútbol deja la actividad, tiene 35 años, por poner un promedio. Para cualquier otra profesión, para la tuya, por ejemplo, 35 años es el momento donde empiezas a combinar la juventud con la experiencia, la fuerza, las ganas, los proyectos hacia adelante. Si sos un médico, seguramente ya tendrás la experiencia necesaria. Si sos abogado, tendrás tu estudio. La vida empieza para los mortales comunes. Para el futbolista se terminó. Y seguramente vas a tener que seguir el resto de tu vida haciendo cosas para las que no te preparaste, las que no tenías pensadas, y a todo eso si uno le suma los problemas que trae el tema de las cuestiones económicas, familiares y demás, es un combo explosivo. Entonces, digo, hay que empezar a prestar atención muy fuertemente, porque también lo puse por ahí, nos vamos a rasgar las vestiduras 15 días como mucho, lo del Morro, 15 días. Y después, si nadie hace nada, seguramente será cuestión de agregar una lista de apellidos dentro de poco. Entonces, yo por un lado tengo muchas ganas, de hecho estoy hablando con algunas personas como para ver si se puede empezar a idear algo, porque esto tiene que ser un acuerdo muy grande entre los clubes, entre la Asociación del Fútbol Argentino, entre futbolistas agremiados, entre el Ministerio de Deporte, digo, del lado público, del lado privado, con médicos, con especialistas, psiquiatras, psicólogos, pero es algo tremendamente grande que hay que armar. Yo tengo en la cabeza alguna idea y estoy hablando con algunos profesionales para ver si lo podemos llevar adelante. De esto empezar a darle una mano a los jugadores en principio
en principio, a los que van acercándose al retiro, porque ya te digo, si tú te retiras en River o en Boca, seguramente tu cuenta bancaria te va a solucionar un montón de problemas. Ahora, si te retiras en Desamparado de San Juan o en Deportivo Riestra, vas a tener otros problemas que no tienen solución. Hombre, de hecho, Hugo, y híncale, sí, por favor, gracias. Híncale el diente a la empanada. Es una de las imágenes muy poderosas que hay en tu libro. Yo creo que la del arranque en Libertadores y luego también una de las del final cuando tienes que salir con las papeletas de la rifa a intentar conseguir una parte del dinero que se te adeuda, que claro, es algo que es impensable. Bueno, lo de la rifa aquí en España yo creo que también, bueno, serán equipos de segunda B, tercera o regional, ya que digamos, venga, esto que se pueda dar, pero o sea, es una imagen muy potente de cómo una carrera que empieza en la Copa Libertadores termina con ese mismo futbolista saliendo por el pueblo a vender las papeletas para con ese dinero volverse para Avellaneda, para Wilde o para donde estabas. Esto es completamente increíble. Vamos, si te parece, Hugo, porque claro, hay muchos nombres que a mí me fascinan, hay muchas cosas que me encantan. La otra imagen que decíamos era la del inicio, la de que estás lesionado, el Coco Basile te llama, tienes que ir a la casa de tu vecina para coger el teléfono, tú dices, bueno, se van a preocupar por cómo estoy, y lo que Coco te plantea y que finalmente lo que se hace es quitar la escayola y decir, bueno, pues con el tobillo roto y fracturado por 24 sitios vas a tener que jugar Libertadores y encima hacerlo con bastante buen pie, que esto también me sorprende, Hugo. O sea, tú cuando estabas viviendo todo ese proceso, tú decías, esto es alucinante, o sea, ¿cómo puede estar pasando esto? Era una cosa de adrenalina loca mezclada con juventud, mezclada con fútbol, mezclado con Libertadores, mezclado con Racing, mezclado con el Coco, que dices, venga, pues tira para adelante y aquí que sea lo que tenga que ser. O sea, ¿alguna vez ahora lo habrás pensado mil veces? Decir, yo no sé ni cómo pude hacer esto, tío. O sea, no sé ni cómo fui capaz de jugar tantos partidos con la pierna destrozada. A todo ese combo que describiste, yo le agregaría la irresponsabilidad de los 22, 23 años. Y al no tener un representante en ese momento, porque si hubiera tenido un representante, seguramente el representante no me hubiera dejado hacer todo lo que hice. Pero tiene que ver con eso que llevamos adentro cuando somos jóvenes, ¿no? Esa locura, esa irresponsabilidad, el creernos Superman. Somos Superman y nunca nos va a pasar nada. Y también, por otro lado, hay un análisis que yo hice en esa decisión loca de jugar 7 partidos de Copa Libertadores todo rojo. Racing no jugaba la Copa Libertadores desde el año 1967. Estamos en el año 1989. En el arco yo lo tengo a Filiol. De número 10, Rubén Paz. Lo tengo a Néstor Fabri con 20 años. Costas, Polarán, Carlitos Vázquez, Colombati, Walter Fernández, el Mencho Medina Bello, Toti Iglesias. ¿Cómo mierda me voy a perder esto? Si puedo salir campeón de la Copa Libertadores. Ahí también hubo una decisión pensada, no es que yo lo hice por hacer. Después salió mal, salió mal. Entonces acá entra la otra parte. Cuando a mí me dicen, pero el Coco, ¿qué? No, pará. Digo, hay decisiones que yo tomé, que las pensé, y hay otras que son locuras. O sea, el infiltrarme el pie en 3 lados para dormirlo, para poder jugar, es una locura. Ahora, yo estaba jugando con esa dualidad, esta locura y el sufrimiento de que me llenen de agujas el tobillo, y por el otro lado el deseo de poder ganar una Copa Libertadores y quedar en la historia del club. Fue una decisión. ¿Salió mal, hermano, salió mal. Te lo digo ahora con 55, después de haberlo procesado un montón de veces, de haberla llorado, de haber dicho qué pelotudo que fui. Ah, son decisiones. Una veces, la vida en realidad es una sucesión de toma de decisiones. Esa salió mal, pero si salía bien, Claro. Pero es que fíjate, Hugo, creo que la primera vez que has esbozado esa sonrisa de decir, ¿qué cojones? ¿Es que es lo que tenía que hacer? O es, vamos, era como decir, todo el mundo sabíamos que Hugo La Madrid, o sea, si había alguien que iba a pasar por todo eso, ibas a ser tú. Que luego igual habría otros compañeros que hubieran hecho lo mismo, pero no sé, me ha parecido detectar esto, como decir, yo creo que Coco sabía quién se lo pedía, tú también sabías que ibas para adelante con eso y la verdad que dices, o sea, no veo ni arrepentimiento. Igual en otras cosas, en otra parte del libro, sí, hay mucho arrepentimiento. Igual el de decir, joder, pues salió mal, que igual no es arrepentimiento, es como decir, joder, qué mala suerte, pero como decir, que fue de puta madre, la verdad. O sea, fue como decir, lo que lo he disfrutado. Hasta en el momento que narras cuando
fallas el pase que luego cuesta el gol de Atlético Nacional y que termina en la eliminación, me parece que es como una asunción de decir, bueno, forma parte también del juego. O sea, que ni siquiera dices es porque tenía el tobillo mal, que seguramente lo era, sino decir, pues, la podía haberlo fallado estando al 100%, ¿no? Sí, hubiera sido una excelente excusa. Hubiera sido una excusa. De hecho, cuando yo conté eso del pase, nadie se acordaba de eso. Después fueron a buscar el partido a ver si era verdad. Y era verdad, el único que se acordaba, el único que sufrió 33 años eso. Y yo hasta que lo conté, porque yo me acuerdo que di el pase mal y a los 3 minutos llega el gol. El resto que mira el partido, como decíamos hace un rato, si lo miramos los dos, vos vas a Claro. seguir con la pelota por el otro lado. Y yo perdí la pelota, la fui a buscar dentro del arco y significó la eliminación de la Copa Libertadores. Y nadie lo supo hasta que yo lo conté. Entonces, podía haber sido una excusa, sí, no podía más del pie. Nada, hacete cargo de las decisiones. Viste que hubo un gordito con la número 10 que dijo, yo me equivoqué, pagué. Bueno, esto es lo mismo. Te equivocaste, hermano. En el fútbol de alta competencia, te equivocaste, perdiste. Claro. Sabes que hay un tema muy recurrente en esta serie de entrevistas, Hugo, que es Luis Aragonés. Y me parece que el Coco tiene mucho en común con Luis Aragonés y otras serie de figuras que puede haber en el fútbol argentino, en el fútbol mundial, que es esa gente que parece nativa, o sea, gente que ha nacido dentro del fútbol, o sea, son hijos del fútbol y terminan también, como siempre, todo es fútbol alrededor de ellos. Y hablo mucho con quienes han convivido tiempo con Luis Aragonés sobre, en estos tiempos que se nos llena la boca hablando de coaching, el decir, ellos eran coach o hacen trabajo de coaching sin haber estudiado, sin haber hecho nada de haber pasado por ningún libro ni por ninguna universidad, pero de alguna manera lo eran. Entonces, entendiendo que Luis, Coco forman parte de todo esto, Coco toda su historia dentro de Racing, igual que Luis dentro de Racing, los mismos jugadores, entrenadores, han vivido han pasado por todas las etapas, tú que lo tuviste cerca, el Coco dentro de la universidad de este coaching que no tiene universidad, ¿qué sería? ¿Un máster, un cinturón negro? No tenía nada que ver. O sea, ¿de qué manera te llegaba o de qué manera llega el Coco para que tú digas, tío, con el pie roto lo que haga falta? Yo voy a Vietnam con un tirachinas. Eh, sí, el Coco ha sido un gran armador de grupos. El Coco tenía un ojo clínico para armar los grupos. Él tenía esta, esta virtud o esta picardía o esta sapiencia de armar equipos, armar planteles que combinaban grandes figuras con pibes jóvenes. A mí me tocó ser pibe joven en esa época. Entonces, él tenía eso, era un motivador del carajo. Uno, después de la charla técnica en el vestuario, salía pegándole patadas a las paredes del túnel. Desde ese lado, quizás no. El Coco no fue un gran estratega del fútbol, ¿no? No ibas a encontrar una gran jugada inventada por el Coco, ¿no? Pero sí era cabrezo, le sacaba al jugador de fútbol hasta lo último de adentro, hasta lo último de adentro. Eh, yo recuerdo partidos y se escucha la voz del Coco afuera. Hay partidos que por ahí miro en VHS todavía y se escucha la voz del Coco. Entonces, yo fui un afortunado de haber conocido al Coco como técnico, de haberlo tenido, de haber tenido discusiones también con él por esto del fútbol, de las posiciones y demás, pero en ningún momento es echarle las culpas cuando él me pregunta, ¿podés jugar? Y yo le digo, me opero la semana que viene, Coco. Lo podés probar, flaco. Y bueno, me puse la capa y salimos. Y para adelante. Pero no, ningún reclamo, creo no, fue el mejor técnico que tuve en el fútbol. De whisky te animas a hablar con él, porque he visto que haces algún posteo con alguna copita y tal, y ya sabemos que para Coco es un elixir el whisky y es capaz de diferenciarlos hasta con los ojos cerrados. No sé si para invitarle Sí. a una copa debe ser también un desafío, ¿no? No. Nosotros jugamos el torneo del ascenso y el Coco juega la Champions League. No. Así no hay quien le venga. Oye, la Libertadores, aquí cuando, claro, los que no convivimos ni somos, ni nos hemos educado en esta leyenda, claro, nos vamos acercando, pero siempre tenemos esa sensación de vivirla desde fuera. En tu libro
queda muy reflejado en el primer episodio. O sea, cuando tú estás en casa lesionado, estás viendo que a Racing le viene uno pegándole un baile, era de Liga de Quito, bueno, me parece que era un jugador ecuatoriano y tú dices, como me lo cruzara en la cancha, este se enteraba. 10 partidos, o sea, 10 días después ya estás con la locura, la capa de Superman, como has dicho, estás ahí y lo primero que haces es, vamos a ir ajustando cuentas, le pegas un viaje y le dices, amigo, hoy no te vas a hacer tan el guapo como te hacías en la ida. Y yo creo que eso es la Libertadores un poco, ¿no? Eso es como la tarjeta de visita, es decir, toma, ahí la tienes, bienvenido a la Libertadores. Sí, la Libertadores, para quienes no la conocen o que solamente puede ser una estadística, es más que una estadística, más que un torneo internacional. Tiene toda una mística, tiene partidos en la época, en la década de los 60 y 70 que eran carnicerías, eran partidos que no terminaban, eran, y uno, yo que crecí con esos partidos de Copa, cuando a Racing le toca la posibilidad de jugar después de tantos años la Copa Libertadores, no lo dudé. Y a ese partido que están haciendo referencia era Universitario de Lima, eh, que yo estaba esperando la operación del pie, estaba mirándolo en mi casa por televisión y veo a un jugador llamado Ray Muñoz muy habilidoso, un puntero por la derecha, esos punteros que frenaban y te pasaban el pie por arriba de la pelota. Y yo digo, péguenle, péguenle, por favor, péguenle. Y sin saber que el destino que a la vuelta, o sea, a los 15 días, iba a estar Ray Muñoz en la cancha de Racing. Entonces, lo primero que hice, como tú bien dices, es decir, bueno, vamos a poner las cosas en su lugar. Fui, lo agarré, le pegué muy fuerte y cuando me acerco para levantarlo, le digo, pisá la hora, Rey Muñoz y la concha de tu madre. Entonces, ¿qué es esa frase por la cual me ha llamado varios medios de Perú también para preguntarme sobre eso? Pero bueno, tiene que ver con esto de la Copa Libertadores y de un torneo que se juega de una manera muy particular, muy Eh, particular. Hugo, ¿esto sigue pasando en el fútbol de hoy? O sea, estos ajustes de cuentas entre futbolistas se dan, y pero lo que pasa es que no los vemos, porque claro, ahora no se escapa nada. Yo creo que en tu época tú decías, espérate, que esto todavía lo puedo hacer de una manera disimulada. Pero claro, ahora que con tantas cámaras, tenemos 20 tiros de cámaras, ¿esto pasa o esto se ha perdido? No pasa, ya no sucede, no sucede en la medida que sucedía antes. Hoy tenés 18 cámaras, tenés slow motion, tenés bar, vamos presos directamente, no habría ninguna chance de hacer las cosas que se hacían en aquellos años, ¿no? Y más atrás era peor aún, pero hoy de alguna manera la tecnología por un lado, y el super espectáculo que es el fútbol, eh, el jugador de fútbol ya sabe que hay cosas que uno sabía antes, que cuando la jugada estaba del otro lado del campo, de este lado no se veía nada, no se veía qué pasaba. Entonces ahí quizás podías arreglar algunas cuestiones atrasadas y que nadie te iba a ver. Hoy es imposible. Y eran, por lo que sea, las cuestiones que más te gustaban a ti del fútbol también, ¿no, Hugo? Sí, a ver, a mí me gustaba mucho hablar. Yo hablaba mucho, era de tener algunas frases, esto de, pero con buena cara, ¿no? Te voy a romper las dos piernas y no vas a jugar nunca más al fútbol. O sea, pensalo. Eh, en general, cuando cometía una falta, siempre iba a levantarlo al rival, algo le decía en un momento. De hecho, yo no tengo muchas expulsiones, puedo tener 2 o 3 expulsiones nada más en mi carrera, nunca por hablar. Odio al imbécil que se hace expulsar por hablar, pero era de hablar mucho, me gustaba esto de ese duelo dialéctico. Y escúchame, Hugo, odias al que se hace expulsar por hablar, pero en el libro cuentas una en la que Fillol ya se te veía venir las intenciones, un rifirrafe ahí a la salida de un córner. Todo el mundo, yo creo que alrededor de ti sabía
que le ibas a liar, que la trompada iba a caer y efectivamente tú la pegaste y te fuiste diciendo, pues es que ya está, o sea, aquí he cortocircuitado hasta aquí hemos llegado. O sea que igual en ese momento había compañeros tuyos que dirían, odio al Hugo Lamadrid, que es incapaz de contenerse y no pega una un poco más discreta. Yo creo que esa trompada existió para que escriba el libro, Mira, fue el porque, detonante. porque la primera anécdota que yo cuento, escrita, fue esa. Fue esa. La primera anécdota que yo cuento escrita en una plataforma, Longer creo que era, o Medium, no me acuerdo, fue esa. Y vi que tuvo una repercusión, ¿no? Importante, y de ahí empecé a bajar el resto del material. Pero sí, de hecho, eh, el Coco Basile me saca del equipo. A mí me dan una fecha de suspensión, el Coco me saca del equipo, y ese partido que yo estuve suspendido, Racing pierde 4-1 de local. Al partido siguiente me volvió a poner en el equipo, y ahí sí, ahí ya lideramos esa parte final del año 88, siendo punteros, clasificando a la Copa Libertadores y demás. Hugo, en tu Libertadores es cuando sale y se despliega el telón más grande del mundo, esta imagen que yo creo que tenemos todos, porque es emocionante también, esto visto desde fuera, visto en YouTube, es maravilloso. Son un par de años después, ¿no? Sí, 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 esto fue ya entrado los 90 largos, sí, creo que Ajá. no sé si no fue 98, sí, fue Vale. después. Fue bastante después. Hugo, como aquí la gente que se acerca, yo creo que tiene una puerta de entrada mayoritariamente por el Atlético de Madrid, me fascina y desconocía completamente la posibilidad de que Hugo Lamadrid hubiera recalado en el Atlético de Madrid. Desde mi perspectiva, me encantaría saber cómo se gestiona todo, quién es el que te llama, qué realidad teníamos en el Atlético de Madrid. He estado investigando, imagino que tienen que ser los 90, o sea, entiendo que es Jesús Gil o la gente de Jesús Gil quienes se acercan contigo, y ojo que hubiera recalado en un buen equipo con Futre, vamos, he ido mirando Futre, Baltazar, Donato, no sé, o sea, me aparecen unos nombres de un Atlético muy, muy potente. ¿Has tenido la curiosidad de echarle un ojo a todo aquello? ¿A dónde ibas o te acuerdas de qué equipo No, caías? no, porque la cuestión fue así. Cuando termina la participación de Racing en la Copa Libertadores, yo termino con el pie totalmente roto, totalmente destrozado. De hecho, me tuvieron que operar 3 veces para reconstruir todo. Cuando viene la primera operación, que fue una operación grande, donde a mí me abren el pie en 2 partes, yo tengo 6 puntos arriba, 3 en el costado. Eh, Cuando estoy en la recuperación, es en ese momento que viene el presidente de Racing y me dice, ¿cuánto tiempo tenés para recuperarte? Y yo digo, ¿por qué? Dice, porque el Atlético de Madrid te quiere llevar. Dice, hay 5 millones de dólares. Año 89 por un número 5. Parece mucho dinero. Entonces, lo que yo te estoy contando ahora marca también eh, notas de una época. El presidente del club me preguntaba a mí cuánto tenía de recuperación, no a los médicos. O sea, el nivel de improvisación que había era muy grande. Y digo, no sé, digo, calculo yo que tengo para un mes de yeso, un mes de recuperación, un mes más. Pongamos mes de agosto, estamos en abril. Bueno, dale porque tenemos que activar esto. Claro, yo era jugador del club, yo era jugador de Racing. Racing no había invertido mucho dinero en mí. Todo lo que viniera era un Era negocio excelente ganancia, claro. para ese presidente que fue nefasto de Racing. Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca me puse a averiguar realmente, primero porque no tenía representante, lo que me había dicho el presidente en lo que me había llegado, lo que sí noté, que ahí es uno de los errores que yo cometo, es que cuando a los 15 días me quieren sacar los puntos de las dos cortes, eran 29 puntos, eh, todos los 13 puntos del costado del tobillo estaban perfectos. Ahora los de arriba, que era donde me infiltraban todos los partidos, no estaban bien. Yo lo veía que no estaban bien. Entonces le digo al médico, digo, no saque esos puntos, dejémoslos días más. No, 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 vamos a sacarlo, ya está bien. Había todo un apuro alrededor mío, que yo me doy cuenta después, no en ese momento. Cuando el médico me saca los 2 primeros puntos, me dice, no, lo vamos a dejar unos días más. Esos 2 puntos que me sacaron se me abrieron cuando llegué a mi casa.
Y con tan mala fortuna que esos 2 puntos no cerraron nunca más. Me tuvieron que volver a operar para cerrar esos puntos. Cuando me vuelven a operar a los 20 días para cerrar esos puntos, ¿qué pasa? Se calcificó cada operación, por si alguno no sabe, toda operación tiene sangrado interno. Ese sangrado interno hay que romperlo porque se calcifica. Pues a mí se me calcificó la, el sangrado interno de 2 cortes de 29 puntos de sutura, lo que significó que a al mes y medio, cuando me sacan el yeso y ya había cerrado eso que quedó abierto, no podía caminar, tenía el pie duro. Entonces estuve como 4 o 5 meses tratando de que el pie empiece a tomar movimiento, y cuando más o menos lo logro, ¿qué pasó? Ya había cambiado la forma en la que apoyaba el pie y ya me empezaban a aparecer dolores en el lado, lo que significó una tercera operación. Así que olvídate del Atlético de Madrid, olvídate de todo, y ahí sí fue un error mío de no haberme puesto firme y decirle, los puntos de la operación no se tocan de acá a un mes. Pero ¿qué pasa? Estaba solo, no tenía representante, mi viejo mucho de esto no entendía, entonces yo solo me fui con el yeso, manejando, y ese creo que fue un error más grave que el haber jugado tantos partidos en condiciones que no eran las ideales. Hombre, sí. Yo leyéndolo tengo la misma impresión. Hubiera hecho lo mismo, Hugo. Si no somos médicos, si el médico te está diciendo esto lo quitamos, que está bien, tiras para adelante. O sea, que esto es una cosa de confianza en la medicina que me sucede a día de hoy. Yo voy al médico mañana, me dice, no, te tengo que cortar el brazo y diré, bueno, pues será que has visto algo. Igual luego la estamos liando. En ese momento es cuando el rock, o sea, yo entiendo que el rock ha estado muy presente en tu vida o has tenido una educación musical de siempre, pero ¿es ahí en ese momento cuando el rock ocupa un lugar más destacado, Hugo? Siempre, siempre, siempre fue un lugar destacado, pero sí, en toda esa época donde yo entro, hay en una época bastante turbia, digamos, porque el hecho de no poder entrenar, no poder jugar, no saber qué pasaba con mi carrera, tenía 24 años. Sí, 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 porque de hecho toco la guitarra bastante mal, pero tengo una moral bárbara. Entonces, es como que el rock empezó a llenar esos espacios que antes tenía el fútbol. Como no concentraba, no entrenaba con la exigencia que me dejaba durmiendo a la tarde, sí, sí, empezó un poco a ocupar los espacios y bueno, el rock, la noche, el salir un poco más de lo aconsejable, es como que sí, me llevaron a unos meses bastante complicados. ¿Y divertidos? Obvio, obvio, claro que sí. Muy divertidos, estoy queriendo entender. Hugo, la imagen, ahora que estamos en época de marketing y que todo está pensado, tu imagen como futbolista, la melena, acompañada de tu físico, pero sobre todo el tema de la melena, ¿está relacionado con el rock o también es otra cosa que podemos cerrarlo por el rock, pero que es coincidencia? No, tiene que ver, tiene que ver. Yo mira, a los 8, a los 8 o 9 años me compro mi primer disco de vinilo, que era un álbum de los Beatles en vivo en el Hollywood Bowl, el año 65. Ese fue el primero. El segundo vinilo que me compro es un el single de los Stones, que tenía I Miss You de un lado y Far Away Eyes. Y ahí es como dije, para, ¿qué es esto? Yo tenía 12 años, no los 12 años de ahora, los 12 años de hace 30 y pico, 40 atrás. Y ahí es como que empecé de a poco a ver, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Porque con los Beatles está todo bien, está todo bárbaro, está todo perfecto, y de hecho hoy escucho más a los Beatles que a los Stones. Pero dije, ¿qué está pasando acá? Y bueno, ahí de a poquito empezar a comprar los vinilos más viejos, y bueno, y me situé en esa época de los Stones, que para mí es maravillosa, que es del 69 al 77, 78. Eh, y sí, tiene que ver también con esa imagen. De hecho, más de una vez me he delineado los ojos, de esta cosa de idealizar un poco
Jagger también, pero sí, siempre formó parte de mi vida. Qué grande. Y Hugo, ¿viste bueno, aquí ha tenido un cierto recorrido a través de Netflix el documental Rompan Todo, el que produce Santolaya? Yo no sé si lo has visto y me gustaría hasta pasar por él. Lo que pasa es que estoy empezando a sufrir, Hugo, porque sé que tienes ahí las empanadas y todavía no las has tocado. Entonces, yo ya no sé si demorarme demasiado o no, sabiendo que tienes la cena ahí y te estoy robando todo el tiempo. Pero venga, vamos a hacerlo rápido ya para que puedas disfrutar de la cena y de la familia. El documental Santolaya, vamos, el de Rompan Todo de Santolaya, ¿lo has visto? ¿Qué te ha parecido? ¿Te parece que hay, aquí el comentario que hago con amigos que también son argentinos y demás es, hay muchas ausencias y demasiado presencia de Santolaya? ¿A ti qué te parece? Me aburrió, no lo terminé de ver, no lo terminé de ver y es raro que siendo algo tan importante como es el rock nacional, no me terminó de enganchar, no sé si quizás son estas épocas de que uno tiene poco tiempo y anda a las corridas, pero es como que iba adelantando y buscando lo que yo quería ver. No me atrapó por el hecho bueno, vamos a ver lo que es esta historia, de punta a punta, ¿no? Fui buscando lo que yo iba queriendo encontrar y no sé por qué es que no me enganchó, entonces no te puedo dar una visión si mucho Santolaya, poco Santolaya, porque simplemente vi lo que fui a buscar y nada más. Ya. Ya, yo creo que es una sensación por lo que vengo comentando con mis amiguetes que es bastante compartida. Hay algo que no termina de funcionar. Por ejemplo, claro, yo con mis ojos españoles te digo, a mí me maravilla porque además me descubrió a un montón de gente que no la tenía tan controlada y en ese sentido sí que me sirvió. Pero es verdad como que algo no funciona, ¿no? Has visto estos equipos que ganan, pero dices, van ganando, pero no sabemos muy bien cómo lo están haciendo. Me he dejado para el final, igual es el peor momento, pero te las voy a hacer las más filosóficas, Hugo, porque leyendo el libro me quedan conceptos que yo digo, joder, me encantaría verlo con tus ojos. Hazlo al toque, ¿vale, papá? Y nos lo quitamos de encima, pero para Hugo Lamadrid, el éxito y el fracaso, ¿qué son? Porque creo que es un poco esto de lo que trata el libro y, por ejemplo, ¿tu carrera futbolística fue un éxito, Hugo? Totalmente, totalmente. Porque la mía, la de Messi, la del 4 desamparado de San Juan y la del 5 de Flandes. ¿Por qué? Nosotros creo que cometemos un error cuando hablamos del éxito, porque nosotros hablamos del éxito mirando al éxito del otro, o nosotros consideramos exitoso a tal o cual según nuestros propios valores. Si el tipo ganó 6 Champions, es exitoso. Sí, claro que es exitoso. Ahora, si, si yo pude volver a jugar después de 4 operaciones de un tobillo totalmente destrozado, es un éxito. Olvídate que es un éxito. Si yo debuté casi en primera en Copa Libertadores y termino mi carrera vendiendo rifas en un equipo de un pueblo de la ciudad de Buenos Aires y no me pegué un corchazo en la cabeza, es un éxito. También es un éxito. Digo, la carrera de los jugadores de fútbol está marcada por pequeños éxitos, por pasar cada categoría en divisiones inferiores, por llegar a primera, por jugar una Copa Libertadores, por reponerte a lesiones. Ahora, si nosotros miramos el éxito solamente por los títulos conseguidos, bueno, son pocos, van a ser pocos, pero porque nosotros miramos o buscamos el éxito según nuestros valores en el otro, en el otro. Entonces, si yo te cuento los míos son todos éxitos, chiquitos sí, pero que me permitieron hoy llegar a estar hablando con vos de un libro, por ejemplo. El dolor, Hugo, ¿has reflexionado mucho sobre el dolor? O sea, porque claro, también lo hay en todas las partes del libro, hay dolor físico por esos tobillos, dolor psicológico, emocional. O sea, para ti hoy que lo has tenido tan presente en tu vida, ¿qué es hoy el dolor para Hugo Lamadrid? Porque yo creo que ya no pasa por lo físico, ¿no? El dolor está inventado para escuchar a Pink Floyd. Si hay dolor hay que escuchar a Pink Floyd. Eh, Creo que es más, yo vivo con dolores de los 22 años en el tobillo al día de hoy. Yo no tuve nunca un día de mi vida que no tenga dolor en el tobillo, luego en las rodillas, luego en la columna, en la espalda. Entonces, del dolor físico te puedo hablar, pero años. Convivo con el dolor físico. Y mi esposa siempre me dice, pero tenés que hacer algo.
desde los 40 me viene, tenés que hacer algo. No voy a hacer nunca nada. O sea, es parte de esto. El que jodió es el otro. El, el dolor emocional, el dolor psíquico, el dolor de la pérdida, el dolor cuando no podés hacer nada, porque con tu dolor físico, bueno, reniegas un poquito, nada, viste, cada tanto yo me muevo porque no puedo estar quieto mucho tiempo. Ahora el otro, el dolor inmanejable, y ese bravo, el dolor de la... Muchas veces nosotros hemos tenido la desgracia de que por el COVID ha fallecido el hermano de mi esposa. Entonces cuando uno ve el dolor en un hermano, por ejemplo, en una hermana, es tremendo porque te paraliza, no sabes qué hacer, no sabes si abrazar, si agarrar, si decir algo, callarte la boca. Entonces digo, el dolor físico, dámelo, de alguna manera te lo peleo. El otro a veces es inmanejable. Claro. Y por poner un colofón, Hugo, ese momento de tu carrera al que siempre vuelves, esa alegría, esa cosa de decir, o sea, cuando te acuestas hoy, cuando termines, te puedas comer las empanadas, termina ya el día, te tumbas y se te cruza un pensamiento que digas, onda, otra vez este, o sea, el que más se te repite, el Hugo Lamadrid que más veces te viene a visitar. Del fútbol, se entiende. No hay uno en particular. Son varios los que te visitan. Esos hijos de puta que no te dejan tranquilo, ¿viste? Esos momentos que vos decís, ¿por qué en vez de pegarle con el pie así, pusiste el pie así? Por ejemplo, yo jugué en Douglas G de Pergamino, que es un equipo que juega en la primera B nacional, el más chiquito de la categoría. Y llegamos a jugar un octogonal por el ascenso a primera división en el año 95-96. Y estábamos no me acuerdo si cuartos de finales contra Instituto de Córdoba, que es un equipo importante de la provincia de Córdoba. En el partido de ida, en Córdoba empatábamos 0-0. Veníamos a nuestra casa a jugar la revancha y teníamos un gran equipo. ¿Y qué sucedió? Terminando el primer tiempo, un penal a favor nuestro. Un penal a favor nuestro. Quien pateaba los penales no jugó ese partido. Y agarra la pelota a otro compañero. Ese momento es el que yo tendría que haber hecho, sacarle la pelota, porque bueno, más allá de algunos problemas que había con ese compañero y demás, sería otra historia. Ese momento donde yo vi que la cosa no salía bien, era haber ido a sacarle la pelota, pateó ese compañero, la pelota rebota en el arquero y me queda a mí. Y yo en vez de tener la tranquilidad de hacer a un costado, le quise pegar fuerte. El arquero hace un movimiento medio extraño y la saca al córner. Entonces digo, ese momento, vos decís, un equipo de la primera B nacional, un pueblito chiquito, ese es un momento que vos decís, pero la puta madre que me parió. Tenía los 7 metros y el arquero. Pero después siempre hay otros, y en general son lindos. Es el debut en primera, que no te olvidas más, nadie se olvida de su debut en primera. Así que, pero no hay uno que es recurrente. Qué grande. Hugo, y con esto ya sí que te dejo que puedas pasar a cenar. Me llama mucho la atención, después de este ratito, esta horita que hemos charlado y después de leer el libro, me llama mucho la atención que no hayas movido tierra, mar, aire y todo por encontrar al tipo que te deja el dinero para comprar el pasaje en Chile para volver a Argentina. Es verdad que tú dices, bueno, ahí es un fulano que estará diciendo, hay un argentino que me cagó el dinero que me estafó. Pero en esta época de la hiperconectividad, que no hayas hecho ni un ademán, ni un intento, ademán igual lo has hecho, pero un intento por decir, oye, tío, toma, 20 y pico años después, aquí lo tienes, no hay problema. Es que no hay manera, no te creas que no lo pensé. No hay manera, ¿por qué? Primero porque en ese momento yo solo quería subirme al avión. No recuerdo ni la cara, y no creo que esa persona tampoco haya registrado demasiado quién es este argentino desesperado que debe tener 2 kilos de cocaína en la valija y se quiere ir rápido del país, ¿no?
Entonces no creo que tampoco se haya enterado demasiado de lo que yo le conté y que había sido jugador. Me parece que no quedó. Lo que sí es la pena no haber guardado o haber perdido el papel donde él me anota Claro. su número de teléfono, porque yo le dije, bueno, llego a Argentina y te mando el dinero que me prestaste. Así que seguramente allá del otro lado de la cordillera hay un chileno puteando a un argentino que lo ha cagado. Pero ahora también buena gente y buen corazón el de ese hombre, porque en ese momento te dio la mano definitiva para poder salir pitando de ahí. Hugo, es otra cosa, yo sé que la vas a odiar. Yo sí, esta, por ejemplo, sí que la odio, es como la de abrazo de gol. Odio terminar las entrevistas con ha sido un auténtico placer, es una cosa que me repatea, pero se lo comentaba hace dos entrevistas, no sé a quién le cayó. Ha sido un auténtico placer, Hugo. Es que no se ocurre otra cosa. Yo cuando lo disfruto es lo que me sale. Te agradezco mucho este ratito. Te agradezco que me hayas aguantado ahí las empanadas y que me hayas sacado en tu agenda todo este hueco para poder charlar este ratito. Te doy la enhorabuena por el libro y bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo aquí en España, pues nada, que siga todo bien y que puedas hacer todo lo que tienes programado para mejorarle la vida a los futbolistas y para que el libro tenga la presentación que se merecen. Bueno, gracias. No, gracias. Nosotros acá en Argentina, el futbolista es decir mucho, gracias a vos, ¿viste? Sin la S, somos gracias a vos en los reportajes, cuando te dicen muchas gracias, no, gracias a vos. No, en realidad, sí, sos el primero con el que vuelvo a hablar después de mucho tiempo, porque entre todas estas cosas del trabajo, más lo que ha sucedido Sí, en el tema familiar y demás, es como que uno se guarda bastante. De hecho, tengo cualquier cantidad de pedidos de este tipo de charlas que están buenas porque también es un desafío. O sea, yo me doy cuenta si del otro lado están sabiendo de qué hablamos o no, ¿no? ujú, Porque cuando a mí me preguntan, Flaco, ¿podemos hacer una entrevista sobre el libro? Digo, ¿lo leíste? No, pero no, entonces no. Digo, léelo, porque quiero que si vamos a hablar del libro, hablemos del libro y de las cosas que nos pasan a los jugadores, no del libro como un, vení que te promociono el libro. No, no me interesa promocionar el libro, de hecho, lo vendo recontra barato, no es la idea ganar fortuna, pero yo cuando lanzo el libro, me hago una recorrida un sábado con 25 periodistas, dentro de lo que estaba Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo, Alejandro Dolina, y le fui llevando el libro a cada uno. Y más de uno me dijo, bueno, Flaco, hacemos una entrevista, no, léelo, léelo. Después que lo termines de leer, ahí si querés hablamos. claro. Y de hecho, creo que fue una gran decisión porque las entrevistas después salían con temas específicos del libro y se podían atar otras circunstancias de otros jugadores. Entonces, desde ese lado, no me interesa la promoción como tal, porque si no termina siendo una publinota, ¿no? ¿Cuánto Ujú. pagaste para que te saquen en España por el libro? Nah, no me interesa eso. Sí me interesa que del otro lado tengan una referencia o una idea de lo que se está hablando. Bueno, pues ha sido un gusto entonces encontrarnos en el mismo punto, en el punto deseado. Te mando un abrazo enorme, Hugo, que te cuides, que os cuidéis un montón y nada, que estamos en contacto para cualquier cosita, pues aquí tienes un contacto, una ventanita en España. Y oye, si hay que venir ahora al Metropolitano para de alguna manera lo que no pudo ser con el Atlético de Madrid pueda ser ahora, aunque sea para echar un partido, ojalá cuando nos permita la pandemia, pues ya sabes que me puedes pegar un toque y lo intentamos mover. Sí, sí, claro, seguramente. Esta pandemia lo que nos ha dejado también como enseñanza es que hay que vivir la vida, porque no se Tal sabe cual. cuándo se termina. Tal cual. Bueno, abrazo Abrazo grande. enorme. Gracias, Hugo. Chao, chao.